al Prado, no, para este barrio yo no me meto. Es un cementerio bastante humilde. No le imita a Dios, le pueden quitar la cámara. Es como un espíritu que te está atormentando en ese mundo. Las listas negras. Metieron 6 tiros. ¡Pah! Culé de changonazos que pegaban en esta pared breve. Terror, marica, no vive uno en paz. Para arriba yo me subo con él y me pelan con él mismo. No sabes si uno está aquí, mañana no. ¿Qué tal, gente? Bueno, el día de hoy me encuentro en mi tierra, Magangué. Para los que, me lo preguntan mucho, que de dónde soy de la ciudad de Magangué. Muchas veces digo que soy de Cartagena porque viví 3 años de mi infancia ahí, pero no soy de Magangué. Esta, en su momento, fue una de las ciudades más importantes de Colombia, ya que aquí estaba básicamente lo que era el principal puerto de lo que es el sur de Bolívar, lo cual permitía una fácil comunicación entre la región caribe colombiana y el interior del país. Aparte, en esta ciudad, bueno, aquí tenemos arroz, si no estoy mal, una zona de comercio. Así que nada, durante el siglo XIX y el XX, este sitio fue uno de los principales centros agrícolas, desde donde se despachaban toneladas y toneladas, ¿no?, de productos como arroz, maíz, yuca y plátano. A pesar de que en su momento contribuyó mucho a lo que fue el desarrollo del país, hoy en día parece que esta ciudad se encuentra en el olvido, de parte, por supuesto, de los dirigentes locales, ya que en la ciudad se han presentado decenas y decenas de casos de corrupción, siendo uno de los más importantes el robo. Para mí fue un robo de aproximadamente 1.000 millones de pesos destinados a un programa de nutrición infantil, ¿no?, para 480 niños. Esto fue entre el 2012 y 2015. Así que, para pensarlo, como pueden ver, hace un sol intenso. Y es que la geografía de Magangué es interesante, porque justo en esta zona tenemos la reserva hídrica de lagos y lagunas más grande de Colombia. Quiero decir con esto que el inventario nacional de lagos y lagunas es de 478.000 hectáreas. Solamente en la ciudad de Magangué encontramos 320.000 hectáreas. Aparte, tenemos al lado el río Magdalena. Estamos en la zona del Ecuador. Esto básicamente hace que el sol incida de forma directa en estos cuerpos de agua, generando mucha humedad, y a mucha humedad, mucha más calor. Así que la temperatura media de esta zona va desde los 36 grados hasta los 42 grados de sensación térmica. Así que acá hay un proyecto de que se ve acá. Si no estoy mal, esto va a ser el malecón. Pero es que, no sé, personalmente creo que la mayoría de veces que se inicia un proyecto en la ciudad no es para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino por intereses personales, no de los dirigentes. Así que es un poco complicado. Un poco de los callejones que encontramos aquí. Esta fue una ciudad muy importante en cuanto al comercio para el resto del país. Y hoy en día, ¿no?, todavía sigue siendo crucial respecto a lo que es el comercio. Bueno, como mencioné anteriormente, Magangué es caliente en cuestión de temperatura, pero también tiene barrios que son picantes. Por este motivo, el día de hoy vamos a visitar mi barrio, donde yo crecí. Este es el barrio El Prado. Sobre todo la parte del fondo, ¿no?, donde se han presentado decenas de asesinatos, robos. ¿Todo bien, pa? Así que... Hola. Me dio una pregunta. Pasa que estoy haciendo un documental sobre la ciudad de Magangué
y tengo ganas de visitar el barrio El Prado. ¿Usted cree que es peligroso? No, no sé. Solo, con la cámara no es peligroso. No, no. Este casi vive por allá, ¿ves? ¿Quién? El que está desarmando. ¿Está desarmando? Sí. Ah, pero él está ocupado ahora mismo para preguntarle algo. Dale, tomo su consejo, sin problema. Listo, Mitch. Ah, bueno. Bueno, ahí está. Yo te digo, Otra cosa importante es que en la ciudad tenemos este tipo de transportes. Se llama carro mula. Sería básicamente un caballo y un carruaje detrás. Se utiliza para medio de transporte, ¿no? Carga y todo este tipo de cosas. Se están implementando leyes para que no se utilice, pero bueno, ahí va. Pues aquí tenemos un poco de restaurantes. Eso que suena de fondo es básicamente el avance del proyecto más importante de la ciudad. Eso que se ve allá sería el Malecón del Río, algo así. Y bueno, justo a mis espaldas encontramos una de las edificaciones más importantes de Mangué, que es la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria. Y bueno, evidentemente, justo al frente tenemos el río. Ese es el río Magdalena, bueno, básicamente el río más importante de Colombia. Pero nada, no vamos a hacer el turista el día de hoy, así que vamos yendo hacia la zona picnic. De hecho, el barrio El Prado está muy hacia adentro, así que tenemos que coger pues un medio de transporte, ¿no? Puede ser una mototaxi o algo así. Pues acá. Como tienen que saber que hay mucha moto aquí, yo diría que el principal medio de transporte. Y algo curioso es que la gran mayoría no usa casco, así como él. No llevan casco. Y es completamente normal, ¿no? Es decir, la regulación del tránsito no está implementada hasta donde yo sepa. Así que nada, el siguiente paso básicamente sería coger una moto, ya que es la única forma de entrar hasta esta parte. Hey, ¿qué dice, man? ¿Todo bien, papi? Así que nada, vamos a preguntarle a alguien. Hay que pedir regateo, ¿eh? Moto. Moto. ¿En cuánto me llevas al Prado? ¿A dónde? Al Prado. Va a llevar los 5 barritas, no llega nada. 4 pesos. Bueno, vale. Menos, eso va. Bueno, ya tenemos el vehículo. 4.000 pesos hasta el Prado. Vale, bro. Fuimos. Hey, man, ¿te parece que visitar el Prado solo con la cámara es peligroso? Sí. Sí, ¿sabes? ¿Qué puede pasarme? Joder, María, de pronto después de no bendita Dios, le pueden quitar la cámara y esa vaina. Sí, ¿sabes? Sí. Oh, no sé si tú tendrás conocido allá. La idea es con un conocido, ¿no? Claro, claro, aquí conocido ahí del barrio que están a pasear y esa vaina ahí. Pero solo. Pero solo sí sería un peligro, ¿verdad? Si te metas allá solo. Porque imagínate, ya cuando uno llega en la moto y uno llega, breve, va. Se escamucean. Sí. Este es un medio de transporte para los niños, las escuelas y demás. Bueno, llegamos al barrio. Yo crecí en este barrio, pero crecí en la parte principal, en la parte pues que está más cercana a la vía principal, ¿no? Y esta es la zona de atrás, es la zona pues más marginal, entre comillas, más peligrosa. Así que nada, la idea va a ser un poco la misma, recorrer un poco la zona. Hace mucho tiempo no venía por acá, aproximadamente unos 15 años. Es brutal, como pueden ver acá pues hay un patiecito donde tienen cultivos, tienen yuca, papaya y demás. Es decir, todavía se vive aquí así por acá. Hola, buenas. Dios, la gente... Es decir que hay un trauma social todavía. La gente como que se cierra. Hola. Se cierra pues a hablarme.
Y pienso que lo especial de este tipo de reportajes es acercarse a la gente, ¿no? Conversar un poco con ellos, conocer a la comunidad. Pero, no sé, aparte es mediodía, se hace un sol intenso y como nadie está afuera, ¿no? O sea, solamente yo. Todo el mundo está almorzando en su vuelta. Hola, una pregunta. ¿Caminar el barrio solo puede ser peligroso? Estoy haciendo un documental sobre el Prado. Sí, se puede. No es tan peligroso. No me pueden asaltar ni nada. Puedo caminarlo hasta el cementerio que llega hasta allá arriba. Sí. Ah, bueno, vale, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, ahí está, un poco más de confianza. Ah, como pueden ver, las calles están absolutamente desiertas, no hay nadie. Y bueno, pasa es por el calor, ¿no? La temperatura actualmente es como de, no sé, tal vez 38 grados, más o menos. Y pues todo el mundo está huyéndole al sol, ¿no? Yo recuerdo que recorría todo esto con mis compañeritos, los cuales muchos de ellos ya no están vivos. Voy a ver si visito el cementerio, que es pues un poco más hacia allá, donde pues están enterrados muchos de ellos. Oh, tranquilo, 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 tranquilo. Ah, miren esa casa de ahí, parece que está abandonada. Parece que vive alguien ahí fuera, no sé, la verdad. Ah, como les comentaba todavía. Ay, ¿qué pasa, hermano? Dímelo. De hecho, por acá, si no estoy mal, hay una de las calles. Fua, esto está cambiadísimo, ¿eh? Si no estoy mal, vivimos un tiempo por la calle que está al frente. En esta casa vivió un familiar, pero que hace 18 años, más o menos. Hola. Hey, ¿qué? Parece que yo te conozco, bro. Oye, ¿qué? ¿Cómo estás, hermano? Oye, hombre. Tú estudiaste conmigo, ¿no? Sí, está. Chao, Melo. Estudió conmigo como en quinto, diría yo. Por ahí más o menos en el Liceo del Prado. Que acabamos de ver ahí es uno de mis compañeros del colegio. Es increíble, o sea, tenía que como 12 años sin verlo. Y también, bueno, el resto de mis compañeros eran de este barrio, compañeros de escuela, los cuales pues tomaron ciertos caminos, ¿no? De hecho, hace como 2 meses más o menos, me enteré que uno de ellos, uno de mis amigos más queridos de este barrio, pues lo asesinaron, ¿no? Es bastante triste, ¿no? Lo que pasa. Al final son jóvenes matándose contra jóvenes. Y es terrible. Bueno, aquí este colega pues creció conmigo, es un colega de muchos años aquí en el barrio y él ha vivido más la historia que yo, ¿no? Este barrio tiene mucha historia, como todo, pero lo más importante de todo es que hay, así como hay jóvenes que todavía no han tratado de cambiar su vida, hay muchos que sí lo han hecho, como yo. Muchos hablaban de mí. Llegaron un momento, no me estás preguntando, pero llegó un momento donde mi mamá me dijo que estaba cansada, que no porque yo le hacía daño a ella, no, sino que ella me daba a entender con sus palabras de que yo me estaba destruyendo yo mismo, ¿sí me entiendes? Entonces ella, el dolor, lo que yo sufría, ella lo sufría el doble. Pues y uno, como anda, sabe siempre, ¿no? Que los amigos, que los paisanos, que la calle, uno siempre le daba más importancia a eso. Bueno, los golpes de la vida le enseñan a uno muchas cosas, ¿sí me entiende? Entonces, bueno, mi vida ha cambiado bastante. Yo ahora vivo tranquilo, tengo mi hogar, mi familia. Le doy gracias a mi mamá, a Dios ante todo, porque sí se puede cambiar, porque sinceramente yo fumé muchas drogas y a veces cometía miles de errores, pero la vida le enseña a uno a caerse y a levantarse, ¿sí me entiende? Entonces, sí, yo me siento orgulloso de ser de este barrio también. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha ocurrido a ti en el mundo de la calle, ¿no? En el pasado de tu vida. Perder a un gran amigo,
pues él andaba conmigo para arriba y para abajo. Y a mi mamá no le gustaba que yo andara con él porque muchos de mi familia me decían a mí, no andes con él porque él hace esto, no andes con él porque él roba, no andes con él porque yo no, él anda conmigo porque él nunca robó ante mí, ¿sí me entiendes? Un día mi mamá me dice a mí, no vayas a salir, que ese muchacho lo andan buscando y yo tengo un mal presentimiento, bueno, y yo, bueno, yo voy a salir de todas maneras, y me vino a buscar y cuando yo iba bajando mi mamá llegó y me llamó, mijo, ven acá, por favor, y tómate este jugo antes de irte. Y yo me tomé jugo, vamos a ver que era una pastilla para dormir. Y me comenzó a dar mareo, yo me quedé. Cuando él iba bajando, que llegó a la carretera, lo esperaron y lo mataron ahí. Me metieron 6 tiros. Cuando yo fui allá entre sueños, lo vi tirado ahí. Entonces ahí fue donde, eso fue lo más duro que yo pude vivir, ¿sí me entiendes? Porque dos cosas impactantes. Una, que se lo llevaron al mejor amigo que yo tenía. Y segunda, que mi mamá me salvó la vida porque yo digo que si yo hubiese estado con él en ese momento, a mí también me dan tiro ahí. También. Entonces sí, entonces de ahí, sí me entiendes, de ahí yo, como que la vida se puede ir en un segundo, así como uno la tiene, uno sabe si uno está aquí y mañana no. Entonces, sí me entiendes, entonces lo que te quiero dar a entender es que la vida es muy bonita y que saberla vivir y bueno, eso fue lo más duro, pero de un amigo, porque yo a ese muchacho lo estimaba mucho. Estamos claros de que tú estuviste en algún momento en la calle, consumías pues sustancias, no sé qué, y parece que lo has superado ahora Sí, mismo. claro, claro. Pero no Eh, solo, gracias a Dios. claro, claro. Un consejo que te gustaría mandarle a la sociedad, a los jóvenes, para que superen, ¿no?, este tipo de situaciones. Bueno, que sí se puede. Ante todo, fuerza de voluntad, porque si les digo algo, el único consejo que les puedo dar es que le pidan mucho a Dios, porque muchos dicen, no, que Dios sí escucha porque Él es el que los da fuerza. Y se los digo por experiencia, porque cada día le pido a Dios y eso sí, que cada vez que usted quiera cambiar es cuando el enemigo más te va a atacar y es cuando más te van a brindar y a regalar las porquerías esas. Pero tienes que mantenerte firme y pedirle mucho a Dios fuerza y aprender a decir que no a la vida. Porque todo en esta vida no puedes decir que sí, sí a todo, no. Porque hay que saber lo bueno y lo malo. Si usted ve que algo no, pues, ¿qué pasa? No lo ve bien, diga no. Porque se lo digo porque a mí aquí me vienen a buscar a mi casa casi todos los días. Me vienen a buscar a la casa, no, que los amigos, que ron, que esto, que no. Y yo no, sin necesidad de mucha grosería, le digo, no, normal, yo estoy quieto, estoy sano, no, ya no me gusta eso, ¿sí me entiendes? Tío, ya, te estás muriendo, mírate cómo está ahí. Me dijo, te voy a decir una sola cosa y no te digo decir más nada. Mírate en el espejo. Me miro en el espejo y yo me vi un mero demonio. Un mero demonio, yo me vi así, yo dije, este soy yo, ¿qué pasa? Y yo, mami, no, yo no quiero estar así, mami, yo no quiero estar así. Yo voy a tratar, no voy a decir que lo voy a dejar esa, pero voy a tratar de dejar esa droga. Y ahí voy, cada vez que me daba ansiedad, entonces yo comenzaba a leer la palabra, a ver videos, porque llamaba enseguida en el momento, mira, en el momento que yo le dije a mami que no iba a mami me compró el telefonito de segunda. Ya tiene un año ya. Me lo compró sabiendo que yo lo iba a vender. Sí. Y mira que todavía tengo mi telefonito, Mero esto. Sí, y muchos me ofrecían plata, ¿verdad? Lo cogí, no, que esto, qué tal, y yo no. Y mira, llevo un año ya sin consumir esa porquería. O sea, la ansiedad se fue. Sí, la ansiedad se fue, pero eso sí, cada vez tengo que pedirle mucho a Dios. Eso es lo que le da fuerza a uno durante eso, uno como firme con Dios. Manny, ¿qué se sentía consumir bazuco así? Uf, eso es un tormento, ese es el mismo diablo. Cuando usted consume eso, tú sientes que el diablo te atormenta, sientes enemigos, sientes la muerte, sientes la policía, sientes todo lo que te van a hacer daño. ¿Sí me entiendes? Como un espíritu que te está atormentando en ese mundo de cuando tú consumes esa porquería. Eso es algo que no se lo deseo a nadie. Ahora mismo estoy con otro colega que, pues, él nació y creció aquí en el barrio. Ya vais. Aquí, el coleguín. Melo, man, ¿qué tiempo tienes tú viviendo aquí en el Prado? Casi que 30 años. Para ti, ¿qué ha sido lo más duro de vivir en este barrio? Ya que ha sido uno de los más calientes durante mucho tiempo. La andanza, marica, demasiado. Claro, María Frontera. Nosotros de la curva para allá no podíamos pasar, ni ellos para acá, ni los otros para allá. Y si pasaban, ¿qué podía pasar? Claro, peleábamos. Los de allá en sí atacaban a uno con rula y cuchillo para acá, para este lado. No, pero ya eso se acabó. No, sí, Aro, ya. Ya quedan solo los chamaquitos, los menorcitos que están saliendo ahora. Pero, o sea, aunque ustedes que son vieja guardia se retiren, siguen habiendo jovencitos que siguen. Aro, los que van creciendo. ¿Qué se siente como hacer parte, ¿no?, de esa violencia
permaneció en el barrio durante mucho tiempo. Terror, marica. No vive uno en paz. Marica, que no puede uno salir para algún lado porque ahí está la murga ahí mismo, las liebres ahí mismo que están que le dan a uno. ¿En algún momento de tu vida has consumido algún tipo de drogas? Sí, trifásico. Trifásico. ¿Qué significa trifásico? No, a pepa, marihuana, azuco, perico. Ya, esas cuatro que es más o menos. Pero ya he dejado una parte de esa ya. Claro, ¿qué has dejado ahora mismo que no consumes ya? La pepa. La La pepa pone a uno a robar bien fuerte. Ya. Esa más o menos. ¿Y cuál es la sensación que te da, por ejemplo, el bazuco cuando se consume? Oh, la culatera, perro, hijo de puta, que siente que viene el mundo para encima, marica. Como agonía. Claro, la tere bien sapo, hijo de puta, marica. Sientes tú que viene, no jodas, son las locotas a darte requeta y joda. Terrible, eso no es para todo el mundo, marica. Estás en un proceso de dejar las drogas. Sí, ahora ha mismo. estado en rehabilitación y todo. Pero nada, eso es teso, marica, eso no. ¿Qué es lo más difícil, bro, de intentar dejarlo? No, joda. El suco, marica. El suco no lo deja nadie, marica. Como yo lo he dejado varios días. Después, cuando el cuerpo pide, compa, eso hay que buscarlo donde sea. Pero, bro, si la sensación que te da esta droga es tan fea, así, paranoia, ¿por qué lo sigues consumiendo? Ey, ese culellaje, man. Porque quiere uno estar como alterado, marica. Pero yo la he intentado dejar, pero joder, sí, hijo de puta, marica. Eso. Claro, yo tuve 3 meses en rehabilitación y de allá salí, güey, joder, ansioso, hijo de puta, marica. Y esa vaina es una cosa fea, marica. Me imagino, bro. Y hay personas que son capaces de hacer cosas que no deben con tal de conseguir. Sí, claro, robar. Yo varias veces yo le robaba a la vieja mía. Llegué a robarle. Tu mamá, pero de Ahora, eso te arrepientes, ¿no? sí, también, claro, marica, yo hice vaina que no debía hacer. Man, y un consejo que te gustaría a ti mandarle a los jóvenes, ¿no? A la sociedad para que no tomen estos malos caminos. ¿Cuál sería el consejo que tú les mandarías? No, que ya están viendo a uno, tú sabes que ya ven a uno, ya ellos cogen experiencia que tienen que ver a uno cómo está, ya ellos verán si lo cogen o no lo cogen. De hecho, vamos a visitar un cementerio que está aquí en el barrio. Es un cementerio bastante humilde. Las personas que no tienen casi recursos, que son la mayoría de este barrio, terminan ahí sepultados. Así que tengo muchos colegas que terminaron ahí. ¿Tú tienes amigos que terminaron ahí? Claro, paisano. Bastante. ¿Y por qué, o sea, por qué los han matado? ¿Por lo mismo? No, los han suicidado por el Dios gordo era canción aquí. Se metía con la gente que no debía meterse. Pillábamos mucho. Bueno, pillamos no, sino que yo oía las bolas. A mí nunca me gustó andar rotando así, no. Nunca me llamó la atención eso. Claro. Y de hecho, yo vivía aquí en ese momento cuando pasaba lo de las listas negras, que eso era como una lista de nombres y apellidos y lo pasaban por debajo de las casas. Varias veces salí yo en una de esas, pero me tocó, bueno, una solita vez. Claro, o sea, las personas que salían como que las iban eliminando poco a poco. Claro, es de un todo, es de un tosorri. Eso era bastante terror, bro. ¿Por dónde entramos? Por aquí. ¿Por acá? Fue aquí tenemos un poco de historia, pero de hecho no es tan común que haya un cementerio en un barrio, pero este empezó por eso mismo, ¿no? Muchos muertos, muchos asesinatos, y como no había recursos para sepultarlos, pues básicamente se donó este espacio. Y Este era los parches de los otros antes. claro, ¿qué venían a hacer ustedes A acá? fumar, nada más fumamos. Varias veces me tocó vender droga aquí. Yo era íbaro aquí ya, pero ya yo me dejé de eso ya, bastante. Cementerio del Prado. Así son las paredes, Claro. todas rudimentarias. Cuando venían las locotas, sí, teníamos que
tirarlo para allá, copa, y correr toda esa vaina para allá para que no lo pudieran coger. Porque en las motorizadas no entran por acá. Nada, y cuando nada más entraba hasta ahí, pero eso sí, por aquí lo volamos yo, güey. No, yo en este pozo me bañé, bro. Sí, ahora el pozo es cementerio. Vale, güey, bien, te tengo aquí. Bueno, con el permiso que merecen las almas, ingresamos al cementerio de mi barrio. El Prado. De hecho, para que se hagan una idea, miren cómo se entierran. Aquí tenemos pues alguien sepultado y acá también. Y es solamente pues con la tierra, ¿no? No hay nada de concreto como esa de allá o algo así. Así que pido permiso para entrar. Pero ¿cuánto puede costar enterrar a alguien aquí? Yo cobraba la sepultura 100 barras, 200. ¿Tú la cobabas? Sí, claro, yo sí te cobo aquí, marica. Ah, ¿tú cobas aquí? Claro, Y entierran a la persona, viene la familia, todo. le hacen algún tipo de ritual o... Sí, homenaje a veces. Voladores, bombas, vaina, licor. Ahí Claro. te enterré de un tosor. Sorry. Claro, un valecita también que está aquí del barrio y todo. ¿Aquí? Allá. El viento gordo, sí no sé, pero el viento gordo es la misma edad de los otros. Vale, sea- despachaba con los otros y todo. Tú enterraste a muchos de tus amigos acá. Y o sea, casi no venía porque no me gustaba verlo ya, sino que nada más oía eran los rumores y ya. Que no me gustaba darle cara. Claro. Bueno, aquí está pues enterrado uno de los colegas que, bueno, hicieron parte de la violencia, ¿no? Del barrio como tal. Y acá se pueden ver pues todas las sepulturas. El colega pues como vive justo al lado del cementerio, se dedica pues a cavar, ¿no? A cobar A cobar las... las sepulturas. Man, ¿qué sensación te da a ti cuando vienes acá, bro? Joda, yo tengo beta roja aquí me pillan los tombos a mí y me llevan enseguida. Sí, Porque cada vez que se metían aquí me pillaban, era mía, hasta que me dieron. que te da como nostalgia o Sí, tranquilidad estar aquí. No, susto. Susto. No me altero, ahora no estoy alteradito porque ya. Pero no creo que vengan los policías ahora, bro. No, ¿cuándo? Deben estar almorzando o Sí, algo. sí, eso es por rato. Pero yo aquí casi ya no entro ya, y aquí ya yo vete de esto. Claro. Pero ahora en mi casa, tú como me diste ahora que me va a buscar y allí estoy. Estos son los restos. Claro, los restos de los paisanos cuando los sacan, los metemos ahí. Bueno, estas básicamente serían restos que sacan de otras que son más grandes. Se ponen en esta zona. Imagino que son mucho más baratos o... es un poco Y aquí ya ha cambiado ya. tremendo, ¿eh? Es una planta que están haciendo ahí. Una planta Planta solar. aro. Brutal, ¿eh? Acá da mucho, porque Sí. el sol es puta. Ahora, compa, esto es un desierto aquí, man. Aquí no, uno no se sienta, no va en... Voy a recorrer un poquito por acá. Dale. Es increíble, ¿eh? De hecho, como que no identificas, miren esto, en plan, tan de bajos recursos son las familias que entierran acá, que miren esta cruz, o sea, literalmente es un tubo cruzado con otro tubo, amarrado con una cuerda. Y la gran mayoría de personas que están acá son de mi barrio, del Prado. Hay muchos colegas aquí. ¿Cómo así el capote? ¿Le decían así? Aro, vale, estuvo preso, vale, el día que lo mataron, cuando yo me hubiese pegado con él, quizá me hubiesen pelado también. Sí, Aro, eso fue como a las 2 de la mañana, yo andaba pechando con el loco para arriba y para abajo, marica. Y el día que lo pillé yo me dijo, no, marica, yo voy a ir a dormir, tal, iba con el hermano, yo iba a dormir, todo bien, donde vale, me dice a mí, no, yo voy para arriba, yo me subo con él y me pelan con él mismo.
Yo me he Pero- salvado de un poco. Ya, de lo que se salva uno. Man, y por ejemplo, hay personas que entran presas y luego cuando salen los pelan, ¿no? Claro, marica. No joda. Bueno, man, yo creo que vamos saliendo ya. Es pura trampa aquí que uno pone para despistar a las locas. Sí, sí. Sí. Bueno, ahí estamos saliendo del cementerio. Ya vamos saliendo del parche. Vamos saliendo del parche. Ahí dentro se siente una energía un poco, Calebrosa. sí, densa, bro. Bueno, ahí está. Un testimonio más para el reportaje como tal. Hace muchísimo tiempo no caminaba por acá. Me parece que todo está cambiado. Si se dan cuenta, la mayoría de calles son destapadas como esta. Solamente hacia la parte principal es que está, pues, pavimentada. Pero bueno, esta zona ya es un poco más normal, ¿no? En plan, la calentura, pues, estaba hacia atrás. Así que nada, me hace mucha ilusión volver porque toda esta zona me la recorrí cuando estaba joven. No sé, 7, 8 años con mis colegas. Parece increíble cómo las cosas van cambiando, te hacen más grande y todo esto. Oh, mango. Es época de mangos y tenemos muchos mangos. Aquí, por ejemplo, hola. Tenemos muchos mangos acá. Hola. ¿Real Madrid, no? No, ese no. Ay, ¿la camiseta qué? ¿Por qué la llevas? Es pan social. Ey, tremendo, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un amigo que de hecho siempre venía aquí a arreglar ventiladores y cosas y es un técnico electrónico. Así que siempre hay este tipo de trabajo, ¿no? En el barrio como tal. Así que si lo necesitan, aquí está. Sí. Desde aquí antes tragaban mucho. Antes no iban a las motos, no se querían ni meter. Le decía, va a ir para el Prado. No, para este barrio yo no me meto. A ver, en el estadero cuando era Villanueva, que se metió el 2 de noviembre, que estaba el 2 de noviembre y entré el pavo de la Candelaria ese día tirando güey. ¡Pah! Culé de changonazos que pegaban en esta pared breve, que yo me acuerdo todavía, madre mía, que me volé la pared y no copié ni de vidrio ni de nada. Que vine a hacer güey por allá por la casa cuando hice la mano así, y a quitarme el sudor, oh, culé poco de sangre en las manos. Este día sí, güey, breve. Este día sí, güey, culé pum, bravo. Antimotines y toda montada, güey, que fue un poco gente privada ese día. Sí,